En la mañana del 18 de junio, alrededor de las 9:30, un sumergible llamado Titan fue lanzado al agua. 5 personas a bordo estaban extremadamente emocionadas por ver de cerca los restos del Titanic, pero no sabían la tragedia que les esperaba. Esta es la trágica fatalidad del sumergible Ocean Gates. A 111 años, en 1912, el Titanic, el barco más grande de la época, chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. Los restos del Titanic están a 3.800 metros de profundidad. El sumergible Titan llegó a 3.600 metros, a 200 metros de los restos. Sin embargo, fue en ese momento que la comunicación entre el sumergible y el barco nodriza se interrumpió. Para el equipo de la nave nodriza, esta falta de comunicación no era inusual, porque situaciones similares ya habían ocurrido antes. Pero cuando pasó el tiempo y ni la comunicación se restableció ni el Titan regresó a la superficie, a las 9:00, la tripulación en el barco nodriza contactó a la Guardia Costera de los Estados Unidos pidiendo ayuda para localizar el sumergible desaparecido. Durante los 2 días siguientes, las guardias costeras de Estados Unidos y Canadá realizaron búsquedas intensivas, pero no encontraron ninguna señal del Titan. Lo que encontraron al final fueron solo los trágicos relatos de la muerte de las 5 personas a bordo y los restos del sumergible Titan. A través de animaciones en 3D, fue posible entender mejor los eventos y cómo, incluso después de pagar una tarifa de 2.5 cientos de millones de rupias, estas personas aceptaron embarcarse en el Titan y descender a tales profundidades. Este sumergible era operado con un control de videojuego Logitech para PC de $30. Y aún más alarmante, no contaba con ninguna certificación de seguridad. Pero como siempre, empecemos desde el principio. Este es Stockton Rush, cofundador y CEO de OceanGate, la empresa responsable de la creación del sumergible Titan. OceanGate opera ofreciendo experiencias turísticas en el fondo del mar, llevando a las personas a visitar los restos del Titanic. Sin embargo, es importante destacar que hay una diferencia entre un submarino y un sumergible. Mientras que un submarino está diseñado para operar durante semanas o incluso meses bajo el agua, el sumergible es una embarcación más pequeña y con capacidades mucho más limitadas. El submarino, por su naturaleza, está diseñado para navegar largas distancias, salir del puerto y regresar por su cuenta. En cambio, el sumergible, como el Titan, es una embarcación mucho más limitada en términos de capacidad y potencia. A diferencia de un submarino, depende de una nave nodriza para ser llevado al lugar deseado. El sumergible es lanzado al agua. Desde esa nave nodriza, desciende hasta el fondo durante algunas horas y obligatoriamente necesita regresar a la nave nodriza. Si comparamos el tamaño y las capacidades, las diferencias son evidentes. Imagina a un hombre de 1,82 metros al lado de un vehículo común. Ahora, compara esto con el sumergible Titan, que se volvió mundialmente famoso y, a continuación, con un submarino de la clase Typhoon de la Marina rusa, una de las embarcaciones sumergibles más grandes y potentes del mundo. Y por último, compara todos estos con el Titanic, el legendario barco que se hundió en 1912 y cuyo naufragio atrae a tantas personas hasta hoy. La escala en 3D deja evidente cuánto es pequeño y limitado el sumergible Titan. El Titan mide 2,8 metros de ancho, 2,5 metros de alto y 6,7 metros de largo. Está equipado con 4 propulsores que permiten su movimiento en todas las direcciones. El control de todos los sumergibles se realiza a través de un simple control de videojuego. Cuando el joystick derecho del control se mueve hacia arriba o hacia abajo, el Titan avanza o retrocede. Si el joystick derecho se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, el sumergible gira en esas direcciones. El joystick izquierdo es responsable de mover el Titan hacia arriba y hacia abajo en el agua. La parte trasera del sumergible no está tripulada. Este espacio alberga principalmente los tanques de oxígeno y el equipo eléctrico necesario para su funcionamiento. En el interior, a diferencia de un submarino convencional, no tiene asientos. 5 personas se sientan en el suelo, con el piloto ocupando la posición frontal para operar el joystick, que controla el sumergible submergible. En la parte delantera hay una pequeña ventana de observación para que los ocupantes puedan ver el exterior. Si alguien necesita usar el baño, también está ubicado en esa parte delantera. El sumergible también cuenta con una cámara externa que transmite la vista del exterior a una pantalla interna.
Una segunda pantalla se utiliza para recibir mensajes de texto enviados por la nave nodriza. Cuando el sumergible está listo para el descenso, las 5 personas entran y se acomodan en el interior. A continuación, la escotilla externa se cierra y se sella por fuera, con 17 tornillos. Esto significa que, en cualquier circunstancia, la puerta externa del Chaitán solo puede ser abierta por alguien desde el exterior. Las personas dentro del sumergible no tienen ninguna forma de abrirlo por su cuenta, lo que hace que cualquier incidente, una situación aún más peligrosa. A principios de 2023, buscó a un gran empresario e inversor de Las Vegas, llamado J. Rush ofreció boletos para una expedición al Titan, cuyo precio normal era de 2,5 millones de rupias. Pero, en esta ocasión, ofreció los boletos a mitad de precio. La idea era que, en mayo de 2023, descendieran a 4.000 metros en el Océano Atlántico para visitar el naufragio del Titán. Jay Bloom, sin embargo, rechazó la oferta. A pesar de eso, 4 personas acordaron participar en la expedición junto con Stockton Rush, el CEO de OceanGate. Todos firmaron un término de responsabilidad antes de comenzar la jornada. Este término dejaba claro que el Titan era un vehículo experimental no certificado por ningún organismo regulador y que había riesgos significativos de lesiones físicas, deficiencias, traumas emocionales y hasta muerte. El 18 de junio de 2023, la nave madre recorrió 700 kilómetros hasta llegar al lugar. ¿Dónde están los restos del Titan? Esa mañana, a las 9:30, según la hora local, la nave madre lanzó el sumergible Titan al agua, utilizando una plataforma de lanzamiento. Inicialmente, el Titan estaba atado a esa plataforma, pero pronto se desprendió y comenzó su descenso al fondo del océano de forma autónoma. Entre las 5 personas a bordo estaba Suleiman Dawood, un joven de 19 años que acompañaba a su padre, el empresario pakistaní Shahzada Dawood. Relatos indican que Suleiman fue por su padre, Paul Henry Nargiolet. El señor Titan visitó el naufragio 37 veces. Hamish Harding, con 3 récords Guinness, aventurero oceánico, también formaba parte de la tripulación. Titan, por ya haber visitado el naufragio 37 veces. Hamish Harding, poseedor de 3 récords mundiales de Guinness y aventurero oceánico experimentado, también formaba parte de la tripulación. Por último, el piloto del Titan, Stockton Rush, también tenía un vínculo único con el Titan. Su esposa, Wendy Rush, era tataranieta de Isidor y Aida Strauss, pasajeros que murieron en el naufragio del Titan en Pur 1912. Alrededor de las 11:15 de la mañana de ese día, el Titan estaba a solo 200 metros de los restos del Titan. Cuando algo inesperado sucedió, la conexión entre el sumergible y la nave madre se interrumpió. Aunque ya se habían producido problemas de comunicación en expediciones anteriores, esta vez algo parecía diferente. La gran razón de preocupación era que ni siquiera la ubicación del Titan podía ser rastreada por la nave madre. Esto era particularmente alarmante porque el Titan contaba con un transpondedor independiente con batería propia diseñado para enviar su ubicación, incluso en caso de fallas en el vehículo. Si el transpondedor no estaba respondiendo, eso solo podía significar algo muy serio. El misterio y el vasto desconocido de las profundidades del océano parecían atormentar la expedición. Esta tragedia refuerza un hecho innegable. Explorar el fondo del mar, especialmente en un vehículo experimental, es una apuesta arriesgada que no se puede subestimar. Para garantizar la seguridad de las 5 personas a bordo del sumergible Titan, la empresa OceanGate diseñó el Dual, un vehículo con 2 sistemas principales de seguridad. Primero, en caso de emergencia, el Titan tenía 7 métodos de respaldo para regresar a la superficie del mar. Entre ellos, estaban sacos de arena que podían ser liberados, tubos de plomo, desechables, piernas que podrían desprenderse, globos de aire para flotación y propulsores que permitirían la subida, siendo que uno de esos sistemas funcionaría, incluso si todos a bordo estuvieran inconscientes. En segundo lugar, el sumergible contaba con una reserva de oxígeno suficiente para 96 horas, diseñada para mantener a las 5 personas vivas mientras esperaban el rescate en una emergencia. Sin embargo, incluso con esos sistemas en funcionamiento, la tragedia resultó ser inevitable. Cuando la comunicación entre el Titan y el barco nodriza se interrumpió, el personal a bordo inicialmente no se activó a la guardia costera, creyendo que podría tratarse de un problema temporal.
Sin embargo, a las 16 horas y 30 minutos, cuando el sumergible no regresó a la superficie como se esperaba, la preocupación creció. Alrededor de las 19 horas y 10 minutos, la Guardia Costera fue finalmente informada de la situación. Sabiendo que aún había oxígeno suficiente para durar hasta el 22 de junio, las búsquedas comenzaron de inmediato, con esfuerzos conjuntos entre los oficiales de Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, James Cameron, renombrado director de la película Titanic y profundo conocedor de expediciones submarinas, tenía una visión diferente sobre los acontecimientos. Él argumentó que la pérdida simultánea de comunicaciones y de la señal del transpondedor indicaba que el Titan había sufrido una implosión catastrófica. El transpondedor, un sistema autónomo ubicado en su propio compartimento de presión y con batería independiente, debería seguir enviando la ubicación, incluso en caso de falla, en los sistemas principales del Titan. Para Cameron, la pérdida de este sistema, junto con la comunicación, solo podía significar una cosa: el sumergible había sido destruido instantáneamente. Los especialistas coinciden en que, si el Titan hubiera implosionado, el evento habría ocurrido en menos de un milisegundo. En menos de un centésimo de segundo, la tragedia se consumó, dejando al mundo perplejo ante el poder y el misterio de las profundidades oceánicas. Quizás se pregunte, ¿por qué deberíamos escuchar James Cameron? ¿Qué autoridad tiene para hablar sobre lo que sucedió con el Titan? Para quienes no lo saben, déjenme explicar. ¿Qué autoridad tiene para hablar sobre lo que sucedió con el Titan? Para quienes no lo saben, déjenme explicar. El lugar al que se dirigía el sumergible Titan, James Cameron, ya ha estado allí. Jimmy. ¿Veces? Así es, 33 expediciones al lugar del naufragio del Titanic. Y si piensas que esto es impresionante, hay más. Durante 7 años, Cameron y su equipo australiano trabajaron en la construcción de un sumergible, llamado Deep Sea Challenger. En 2012, descendió hasta uno de los puntos más profundos del océano con este vehículo. No solo es el renombrado director de éxitos como Titanic, Avatar y Terminator, sino también un explorador experimentado, con conocimiento práctico sobre los desafíos extremos de las profundidades oceánicas. Eso hace que sus declaraciones sean algo que merece atención, y al final, lo que él previó sobre el Titan resultó ser cierto. Exploraron un área cercana al Titan a 3.800 metros de profundidad y encontraron los restos del sumergible Titan. ¿Qué significa esto? Los especialistas creen que algo crítico ocurrió en el Titan, lo que resultó en una implosión. Esa implosión, causada por la presión aplastante de las profundidades, destruyó el sumergible en cuestión de milisegundos. Las 5 personas a bordo del Titan perdieron la vida instantáneamente. Fue un evento trágico, pero también un recordatorio de los peligros inconmensurables de las profundidades oceánicas.